Gala Cultural. Claro. Miren, realmente tenemos una gala que nos engalana. Se trata de tener como invitado a don Manuel Matos Moquete, uno de los más reconocidos escritores dominicanos y académicos formados fuera del país. El doctor Matos Moquete, Manuel, nace en 1944 en la República Dominicana y desarrolló estudios de doctorado en literatura en la Universidad París 8, maestría en letras modernas en la Universidad París 3, licenciatura en letras modernas, Universidad París 3 y licenciatura en enseñanza de francés para extranjeros en la Universidad París 3. Es miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua, miembro de número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y miembro correspondiente de la Real Academia Española. Actualmente, y desde hace ya años, se desempeña como profesor investigador del Instituto Tecnológico, INTET, así como es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y director de investigación de la Facultad de Humanidades de esta universidad, y a su vez es asesor de la Dirección General de Currículum del Ministerio de Educación. Se trata de un autor de más de 30 libros publicados. Por lo tanto, se entiende el tipo de presentación que hago de alguien que no necesita ser presentado en el mundo literario dominicano, y por lo tanto le doy las gracias en nombre de Yanela y en el mío propio y en el del director de esta corporación por haber aceptado de nuevo nuestra invitación. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Encantada, Yanela. doctor, muchas gracias. Una pequeña corrección en la presentación. Cuando mencionaste que era de República Dominicana, no dijiste que era de Tamayo. De Tamayo. Que si yo ignoro eso, la gente me mata. Saca eso en cuenta, ¿verdad? Sí. Se lo toma en cuenta. Es lo primero que yo digo cuando me presento en cualquier parte del mundo. De Tamayo. Yo he estado en Soy Tamayo. Tamayo, República Dominicana. Yo he estado en Tamayo. Que por cierto, ¿de dónde viene esa voz, ese Tamayo, un indígena. Un indígena. de un indígena? Pero creo que era mexicano, Que ¿no? acompañó al cacique Enriquillo. Ah, sí, claro, sí. Por ahí, por la sierra. Por la Claro. sierra. ¿Y cómo Tamayo. se usa el gentilicio Tamayense o tamayero, lo usan de manera doble. tamayense? Se estuvo Sí. discutiendo eso en Sí. un momento determinado, Sí. hasta en la prensa. Tamayense. Uno más culto, otro menos culto, sí, como en otros, Tamayero. sí, más popular, tamayense, cuando uno quiere ser un Tamayero. poquito más culto. ¿Qué tiene de especial que se diga cuando se presenta al doctor Manuel Matos Moquete que es de Tamayo? ¿Son los tamayenses diferentes a los de Pedro Brán o No, de Pedro Brán, sí. Pedro Corto? No, porque No, es para entrar en la reflexión de yo soy un qué los hi- define, ¿no? Yo soy Como un tamayo. hijo de ese pueblo, mi vida y toda mi familia, y particularmente mi vida política, social, intelectual, está muy ligado a Tamayo. Y hay otros tamayeros ilustres o tamayenses ilustres, pero la gente me sigue de cerca, la gente está muy orgullosa de la persona que se ha destacado Qué bueno. en su sitio. Entonces, yo me siento también muy orgulloso de ser tamayero. Qué bueno. A propósito del uso de ciertos, ¿verdad?, términos, interesante esta última publicación suya, la otra última, Esperanza Armada, en lo que se refiere a antimemorias. Dígame. Entrando en materia, en los últimos años en el país y en América hay un repunte de la literatura testimonial por el hecho de que mucha gente de mi edad aproximadamente, o un poquito más, vivió mucho en los años 60, en los años 70, se dedicó mucho, ¿no?, a producir cosas, acontecimientos, y parece que con el reposo, con el tiempo, y por eso mismo que decía Yanela así, fuera de cámara, que la gente está aferrada a su cultura, uno busca siempre ahora revelar una cantidad de
acciones, acontecimientos, situaciones que han sucedido. Entonces yo me he inscrito ya en otras obras, por ejemplo, Camaño, La Última Esperanza Amada, en un testimonio que sería como una cuasi memoria. Esta es una antimemoria, es decir, es una memoria con un sesgo un poco como tú hablabas del actor que acaba de morir. Roger Moore, sí. Del tipo de parodia. Es una parodia de la memoria. Es decir, si tú lees los últimos libros que se han publicado en el país sobre las memorias, la gente en esos libros siempre, sobre todo con el tema particular de las guerrillas, que ese es el tema de ese libro, la gente siempre trata de recordar de manera muy orgullosa y fuerte, valiente, todos esos acontecimientos, sintiéndose como que, aunque haya fracasado, lo narran de manera victoriosa. Aquí no se narra esto de manera victoriosa. Aquí se narra de manera débil, un poco ¿desde la derrota? Derrota, tranquilo, pero analítico y crítico. Es alguien que decidió ya a sus 80 años, para comenzar ya la anécdota, escribir su antimemoria. Y la escribe desde una situación muy particular y semejante a la situación que vivieron, por ejemplo, el Che y Camaño específicamente, y Manolo Tavares Justo, que herido en combate esperaban que lo asesinaran. Entonces, el problema que yo me planteé durante muchos años era el siguiente: ¿en qué estarían pensando el Che y Camaño particularmente en ese breve intervalo desde su apresamiento, herido en combate, hasta su asesinato? ¿Qué ideas, qué emociones, qué tormentos, qué cantidad de situaciones y de emociones le pasaron por la mente, por su cerebro, por su corazón? Y entonces ese libro es el brotar, a veces delirante, de un personaje ficticio, porque esta es una reunión de historia y ficción, es una novela. Entonces, una novela sobre una guerrilla que no existió nunca, que surgió el 24 de abril del año 1978 para impedir las elecciones del 78 por el temor de que Balaguer se reeligiera de manera fraudulenta y violenta, como lo había hecho en los 3 periodos anteriores. Entonces, este comandante lanzó un movimiento guerrillero para obstaculizar esas elecciones. Y entonces lo apresan, lo asesinan a todos, supuestamente a él también, pero él quedó vivo, pero ante la prensa, ante la opinión pública, el Estado, el gobierno había dicho que lo habían matado a todos. Y entonces, desde su lugar, un lugar muy escondido en el bosque, en las montañas de Cañada Honda, que es el lugar donde suceden los acontecimientos, entonces él reflexiona, él sabe que lo van a matar, él sabe que está herido y sabe, y tiene todas las memorias, todos los testimonios de todos los guerrilleros de América, porque también ese libro es sobre todo la guerrilla de América. Ahí hay informaciones valiosísimas sobre todo eso. Él tiene una experiencia vasta en guerrilla. Nada que ver con Manfredo. Menciona a Manfredo también, porque en eso se mencionan todos los personajes. Que aquí en el país también todos se mencionan. Y se mencionan otras guerrillas de América, pero entonces él tiene en su memoria todo ese conocimiento y coteja su situación con la suya y la del Che, la de Manolo y la de Camaño, con el convencimiento de que lo van a asesinar. Y entonces empieza a reevaluar toda la guerrilla de América, de los años 60 hasta acá. Entonces es una parodia en que de manera cruel se ironiza y se sataniza y se burla un poquito, si es posible, sobre la situación de los guerrilleros de aquella época. Esa novela es un híbrido entre realidad y ficción, entre verdades y mentiras,
porque hay que aprender a usar la historia de manera literaria. La historia ha sido muy seria para nosotros y nos ha costado mucho. Y yo pienso que es tiempo de uno también... Aunque hay otra corriente que piensa diferente. Pero esta Que no. la historiografía... no. No. Esta no. Que la historiografía moderna sí se asocia con la literatura, pero hay historiógrafos que son un poco más pero como yo no contundentes soy, en su posición de que es la verdad que hay que contar. Pero como yo soy historiógrafo, si no novelista, tiene licencias. Yo les respondo entonces lo mismo que Vargas Llosa les respondió a los historiadores dominicanos cuando escribió La fiesta del chivo. Sí. Yo no soy historiador, yo soy novelista. Por tanto, yo tengo licencia para usar la historia como yo quiera desde el punto de vista del novelista. Claro. Y yo creo que esa es una liberación que esa novela de Vargas Llosa produjo en el país para los creadores, que siempre estamos sacralizando todo, viendo todo de manera muy grave, y entonces no podemos sacar provecho como en todas las literaturas del mundo, que uno observa, critica, relaja, se mofa y vuelve, sin que eso implique que la gente no cree y que la gente no tenga respeto por las cosas. Porque a veces el mayor irrespeto es creer que todo eso que se hizo es heroísmo y valentía y martirologio, y entonces cuando uno sabe que hay muchas falacias, y ahí se revelan en esa novela, de las guerrillas de América y de la guerrilla de aquí. Es decir, muchas falacias, muchas cosas, muchos errores, muchos entuertos que hay que sacarlo a flote, entonces ahí se sacan a flote. Por ejemplo, esto de que los soldados dominicanos, por ejemplo, y de otros países, son gente ignorante, gente comecoco, bruto, incapaces, y que vamos entonces a luchar contra ellos, nosotros privando en superhombres, ¿no? En grandes gente entrenada. Entonces tenemos entonces una infravaloración de los soldados que siempre nos han derrotado, y entonces siempre estamos pensando que no, que nosotros somos la gente que tenemos la capacidad, porque las guerrillas siempre fueron acontecimientos cuyos protagonistas fueron personas de clase media regularmente, gente citadina en particular, que iban al monte, iban al campo. Entonces también otra falacia con los campesinos. Cuando fue a África que los campesinos íbamos a defender a los campesinos, que los campesinos nos iban a apoyar. Mentira, los campesinos nos veían como un intruso, ahí se manifiesta todo, sin todo ese tipo de cosas. Que el país, y aquella historia del movimiento campesino. Sí, por ejemplo, ahí se le retuerce un poco el pescuezo a lo que llamo ese fetiche que Manolo Tavares Justo en 1962, en el mitin ante la Puerta del Conde, planteó sobre la escarpada montaña de Quisqueya. Es decir, hemos creído que que ese es el santuario de la redención social, las montañas. Y entonces todos nosotros, yo también, hemos mirado siempre hasta la montaña, creyendo que ahí es que nos vamos a vengar y vamos a vencer y que vamos a defender a los campesinos. Sin embargo, los campesinos son personas que nos ven como intrusos. También lo mejor al campo, la tumba viva, todo eso está dicho ahí. Es parte de de esos fetiches. Entonces, que la guerrilla, que el foquismo, que los 12 hombres es la solución de los problemas de este país. Y entonces ahí también, y sobre todo la falacia principal viene porque desde Sierra Maestra se nos inculcó la idea de que un grupito de 10, 12 hombres, y una falacia porque no fueron 12 que desembarcaron en el Granma, fueron 82. Claro. Y que, producto del azar de la guerra, quedaron 12. Pero a partir de ahí, los mismos cubanos nos educaron, nos formaron, yo me formé en eso, de que con 12 hombres, con 10 hombres, podíamos derrotar un ejército. La noción de que una chispa enciende la pradera. Exactamente. Entonces, es anterior a Fidel. Entonces nos hemos ido por esa vía y nos hemos ido también por el foquismo, por la guerrilla,
Incluso la guerrilla del 59 fue una copia, o sea, porque Constanza, Maimón y Esterondo fue una copia de la Sierra Maestra, y hay que decirlo. Gómez Ochoa y todos los comandantes vinieron recitando las lecciones de la Sierra Maestra que acababa de terminar, en 1000 cumbres hicimos los entrenamientos, y entonces también vinimos recitando todo eso. Y lo mismo Manolo y todos los frentes guerrilleros también, y claro Camaño, que fue la experiencia más triste y trágica, que no pudo armar su organización en Cuba, de la que yo formaba parte, desde luego, se quedó solo y entonces vino con él y 8 personas Don Manuel, más. ¿hasta qué punto esa licencia literaria le permite al autor de alguna manera retorcer también la historia como tal? Es decir, ¿hasta qué punto se toma la historia, se novela sobre ella? se novela sobre ella, pero de alguna manera, bueno, pues no se podría tomar ciertamente en términos de referencia Sí, pero él ha histórica? hecho una novela. Es que es Era una lo que- ficción. Es ficción. Es una ficción Y no me cabe la menor que tiene duda. también. Digamos porque que usted está hablando del contexto histórico que alimenta No, esta que- novela. Es que en la novela puedes ver todos los contextos históricos, pero el hecho es que es una ficción. Y sobre todo lo importante en una obra es la honestidad de la ficción. Y la honestidad de la ficción es que tenemos un comandante preso, que supuestamente lo van a matar, y él en esa situación está reflexionando sobre todos esos fenómenos. Y se siente que está solo. Y dice, ¿y quién ha venido a defenderme? ¿Ha venido el pueblo a defenderme? Ujú. ¿Dónde están la gente Sí, por la sí. que yo luchaba? ¿Y qué de mi vida? ¿Qué es lo que cuenta? ¿Y qué hago yo ahora? Es eso, y es además, y es antimemoria, porque no es un comandante ortodoxo, no, es una gente que siente pánico, que tiene miedo, y dice, yo soy miedoso y tengo miedo, me muero de miedo. Claro. Mi Digamos naturaleza es que miedosa. visibiliza, ¿no?, la humanidad. Sí, entonces Sí, nosotros... en una novela que tanto ha hecho culto la novelística dominicana a personajes, No, ¿no?, y, de la historia. y entonces los testimonios de la memoria siempre nos presentamos como los grandes héroes, como que aunque no vencieron, somos los grandes héroes. Entonces este no, este es un antihéroe, por eso es antimemoria. Entonces lo que está contando es desde la posición de alguien que se siente derrotado y que dice que fue derrotado. Además, la historia la Y que escriben fue los derrotado, vencedores. que fue derrotado. Sí, es una antimemoria totalmente. Y que fue Porque- derrotado y entonces explica, ¿y qué pasó con tanta preparación? Pero Tanto que nos preparamos, ¿y qué pasó? ¿Y por qué esto? Entonces, él analiza todas las situaciones de su preparación. Hay que claro, leerla. pero Porque no estaban contando pero con tiene los lacayos referencia, locales, tiene como decía referencia antes. de la guerrilla de Bolivia, claro, que ya hacía parte del contexto que en ese histórico. caso La guerra no, del 65. en ese Tiene caso no- referencia. en ese caso la referencia no puede resultar un tanto arbitraria, porque el Che dijo máteme y no se nos cuenta el miedo del Che. En el caso de Manolo, usted sabe que no esperaba que lo fusilaran. Manolo se entrega Yo las sé. armas y espera que se le dé un trato Yo humano. sé. Pero tampoco el Y en coronel caso de Fernández Francis- Domínguez. Y en el caso de Francis fue un compañero de promoción de él que termina dándole un tiro en la cabeza. Yo me imagino que le debe haber dicho, amigo, me va a matar, No. o algo por el estilo. No, él Mucha historia sabe que lo van a preciosa. matar y dice, viva la República. Shakespeariana la reflexión puede O sea, ser. él sí. sabe. Mira, todo el que ha estado detenido en situaciones muy difíciles, sea en producto de una guerrilla o sea en la cárcel, sabe, está convencido, aunque no suceda, que lo van a matar. De que su vida Mira, pende yo- porque es una guerra. de cualquier Esta cosa. conversación me recordó. Antimemoria, Esta Yanela. conversación me recordó a mi madre que cantaba una canción que decía: en el cielo manda Dios y en la tierra los obreros y en el frente de Manaclas
mandamos los guerrilleros. ¿Usted Sí. se acuerda de eso? Sí, ¿no? claro, Claro, como- pues yo me crié oyendo esa canción y ahora que converso con usted me ha traído tan buenos recuerdos. Qué gran honor haberlo tenido aquí. Igualmente. Antimemorias. Antimemoria. Búsquenla. Ya está en las librerías, ¿no? Sí, ya está. Cerraron la Trinitaria, pero en la librería Cuesta está. Sí, está en Cuesta, está en otras librerías. Una gran pérdida Sí, para el mundo y cultural. Vocación y cinematográfica. Que yo esperaba que, Yanela, ya sí, yo esperaba que hubiese alguna diligencia, alguna gestión con respecto a la Trinitaria, una propuesta cultural. Cultural. De Qué un, bueno. un pool de empresarios o del gobierno, de alguien, un patronato, algo, porque ya la Trinitaria es como una especie de monumento cultural en República Dominicana. un referente. Doña Virtudes. Doña Virtudes, Mire, una gran mujer. a propósito de que esto tiene una verdadera Y ha vocación. sido materia de películas y de cine dominicano Exacto. y de documentales. Exacto, y hoy los miércoles tenemos pues nuestra sección de cine en esta cita cultural con William Simó. El dueño del cine aquí en Cita Cultural. En cita cultural, El que efectivamente. manda más. Sí, es que, El que sabe de cine. un gran placer y un gran honor, Lo que pues pasa es que siempre quiero dejársela, recibirlo. pero no Mire, sé van a a quién hablar se- con a el quién se la actor, dedico. querido amigo Luis Eh, del Valle, ¿A quién sobre le dedico? OVNI. ¿A quién le dedico? OVNI. A la dama. Con un poquito Sí. para No Guillermo. nos cambien, que de inmediato venimos aquí Luis con del nuestra... Valle Claro, y William Simón. claro.